el día en el que también conocemos que la justicia mexicana acaba de tumbar la ley del gobierno saliente que perpetuaba el papel policial del ejército. López Obrador ha propuesto crear una nueva fuerza castrense con el objetivo, Pepe, de sustituir a la Policía Federal. El reto de la seguridad lo fue con Enrique Peña Nieto y sin duda lo va a ser con Andrés Manuel López Obrador. Ese es el tema del momento en México, un tema extremadamente polémico porque durante, pues desde al menos 2006, cuando el presidente Felipe Calderón decidió iniciar la llamada guerra contra el narcotráfico, ha habido cuestionamientos muy serios sobre la legalidad, sobre el uso, sobre la efectividad de elementos del ejército desplegados alrededor del territorio para combatir a los cárteles en lugares tan importantes como Tamaulipas, donde las fuerzas de seguridad pública han estado cooptadas directamente por el narcotráfico. Y justamente en una campaña en la que la frase principal de López Obrador fue: lo que haremos en seguridad serán abrazos, no balazos, que ahora presente una estrategia en la que básicamente se crea un cuerpo militar de 50,000 elementos, eliminando la Policía Federal bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el Ministerio Militar en México. Pues realmente habría muchas dudas sobre exactamente qué repudio tenía López Obrador o no a las políticas tanto de López Obrador, de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto. Porque Calderón fue el que dio el primer paso para endurecer la presencia de efectivos militares en zonas donde el Estado no tenía el control de las autoridades locales. Y más importante, ayer hubo una decisión histórica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde diversas organizaciones, algunos diputados, también gobiernos estatales, presentaron una controversia ante la Suprema Corte de Justicia en contra de una ley que buscaba aprobar el gobierno de Peña Nieto para regularizar la presencia de los soldados en la calle, que no existe una regulación sobre esto. Querían presentarla y las organizaciones decían: esto es básicamente legalizar y hacer que esta presencia quede permanentemente en las calles. La decisión fue inédita porque básicamente se declaró inconstitucional esta ley, no podrá ser utilizada y sin embargo se espera que el próximo martes, en solo unos días, la bancada del partido que estará en el poder a partir del 1 de diciembre presente una reforma constitucional para hacer legal la presencia del ejército en las calles. Es decir, si no me gustó la ley, ahora la vamos a cambiar. Pero eso es legítimo, ¿no? Es legítimo, porque pero sí, porque para eso están las leyes, para poderlas analizar con mayorías y cambiarlas si uno lo propone. El problema es que la reforma, según la propone el gobierno de López Obrador entrante, pues básicamente va más allá de regularizar las policías, los militares en la calle. Básicamente también se trata de que los militares tomen control de la seguridad en más de 250 regiones alrededor del país bajo un esquema de mando único militar que básicamente suplantaría las atribuciones de las policías locales y estatales. Entonces también la controversia estaría sobre qué tanto viola el pacto federal. México es una república federal. En México, a partir de esta idea de López Obrador, hay que decir... En Estados Unidos, acaba. Exacto. Básicamente, esta es la idea central del planteamiento del plan de paz, así le llama el presidente López Obrador. Hay otros temas interesantes, la legalización de la marihuana, por ejemplo, pero lo que muchos especialistas dicen es, además de esta centralización en el mando militar de la seguridad, no se habla casi nada, prácticamente ni una palabra, de la profesionalización de las policías locales ni profesionalización de las fiscalías, que básicamente todos los expertos saben es el tema central de México. En Estados Unidos hay una ley que es la que impide a la administración enviar al ejército a cuestiones de seguridad interna, es la ley Posse Comitatus. En México hay una normativa que también limita el uso de efectivos militares en tareas de control y orden público. Por eso justamente la decisión de ayer fue histórica en México, porque básicamente establece esa distinción. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que como mexicano me siento muy a gusto que la división de poderes esté funcionando en México. Yo creo que Pepe y yo venimos de una época también en la cual veíamos que muchas veces el legislativo o el aparato judicial simplemente era un sello a lo que ya eran las decisiones del Ejecutivo. Estamos viendo que eso ya no existe. Cada quien dentro del ámbito de sus responsabilidades analiza la situación, analiza los temas y tiene sus resoluciones. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, yo escuché los argumentos y me pareció impecable el razonamiento en el sentido de que si no puedes a través de una legislación
tratar de darle la vuelta a la Constitución. En México hay que entender que todavía operamos bajo lo que se llama el Código Napoleónico, es decir, algo que no está explícitamente permitido está prohibido. Entonces, la idea de normalizar o perpetuar la presencia de las fuerzas militares en las tareas de procuración de justicia tradicionalmente constreñidas a las autoridades civiles era una manera de darle un contenido que no estaba todavía planteado en la Constitución. Por eso me parece mucho más lógica la propuesta formal del presidente entrante, Andrés Manuel López Obrador, de hacer los cambios justamente legales, constitucionales necesarios para que se norme esa eventual participación del ejército. A mí me parece que el tema central de esta discusión y de la controversia especialmente es el hecho de que la Guardia Nacional, la propuesta Guardia Nacional quedaría bajo control inmediato de autoridades militares, ¿no? Porque se ha hablado de que hay recursos de aplicación de la ley muy similares en otros países, sin embargo en otros países, incluso en Europa, en América Latina, estas fuerzas policiales quedan eventualmente bajo la jurisdicción de personal civil. En el caso de México sería y le correspondería al secretario de Defensa. A mí no me preocupa tanto esta noción de si López Obrador cambió de punto de vista de lo que dijo en la campaña ahora, ¿no? Porque está en una situación imposible. Yo me parece totalmente legítimo decir, bueno, mi evaluación como candidato fue esta y en esta ocasión creo que es evidente que se requiere todavía la participación de las fuerzas militares. La argumentación es que específicamente quienes integrarían esta Guardia Nacional, que serían policías militares de la Naval y alguna porción de la Policía Federal, tienen un tipo de formación diferente a la del Ejército y que por lo tanto están mucho más capacitados para esas tareas. Mi único punto, y en esto concluyo, sería que probablemente una solución intermedia sería que este proceso de cambio a Guardia Nacional fuera transitorio, por ejemplo, que se diera un periodo de tiempo específico a través del cual se viera si funciona el modelo y simultáneamente se diera lo que dice Pepe, la profesionalización y la depuración de los cuerpos policiales que ya existen, porque al menos a mí no me quedó claro qué va a pasar, por ejemplo, con las policías municipales, que sabemos que en muchos sitios son el foco del problema de la corrupción e ineficacia de la autoridad policial. El tema ahí, si el planteo es que la realidad es que los militares están trabajando en tareas policiales y normalizar eso y aspirar al modelo, que ya son años que se habla de eso en México, por lo que entiendo, de una especie de cuerpo policial que sería un poco como la Guardia Civil en España, la Gendarmería francesa o la Gendarmería argentina, que tienen bastante buena reputación y cercanía con los ciudadanos y son cuerpos eficaces, pero como bien dijo Pepe, están bajo mando civil en aquellos países, ¿no? Y esto es un punto importante. Entonces, depende mucho de cómo se hace eso. También depende, yo he cubierto mucho el tema de reforma policial y de justicia en México y en otras partes de Latinoamérica y conozco gente que intentó hacerlo y murió. Y depende mucho de la calidad de la gente. Yo he visto intentar traer en México y otros países gente de inteligencia, gente de la empresa privada, gente de derechos humanos, gente de todos los ámbitos pensables a reformar y es un desafío muy grande. Creo que también en esta lista de medidas del cual habla López Obrador, lo que no veo aquí y me parece central e importante es temas como lavado de dinero y un ataque más amplio a la corrupción que no queda solo en perseguir al narcotráfico, sino las redes de poder políticas y económicas que están integradas en eso. Y yo creo que las cosas cambiarán cuando se hace ese tipo de lucha. Solo una precisión, sí incluye su propuesta el tema de la corrupción, de hecho incluye una propuesta de modificaciones legales para convertirlo en un delito grave. Sí, pero lavado de dinero creo lavado que de dinero, hasta donde yo entiendo, no es un tema que... Brevemente para cambiar el tema. Sí. Pepe. No, básicamente a mí me parece que el gran ausente, y creo que en esto coincidimos, Pepe lo dijo, yo lo mencioné y también Sebastián, es el tema de la reforma. ¿Cómo es posible que presentes un plan de seguridad que no incluya cómo vas a profesionalizar los cuerpos policíacos locales y estatales? Eso me parece una gran ausencia y es un hueco gigantesco en el plan de López Obrador. Ahora, el tema de los efectivos militares que integrarían la Guardia Nacional serían inicialmente policías militares y policías navales que han estado ya involucrados en pues, abusos de derechos humanos en lugares como Palmarito, en Puebla, donde hubo un asesinato bastante grave. Estos no son policías, o sea, policía militar y policía naval son soldados, pero no lo quieren hacer pasar como si fueran policías.